Sevilla, 9 de diciembre de 1980. Ayer mataron a John Lennon en Nueva York y hoy en mi instituto se han suspendido las clases. No sé muy bien cómo ha surgido todo, pero se ha organizado una jornada especial en el salón de actos. Nos han dejado un equipo de sonido y un tocadiscos. Muchos han traído discos de su casa y hemos estado todo el día pinchando música de los Beatles. Acabo de llegar a casa y justo antes de meterme en mi habitación, por casualidad, buscando otra cosa, he encontrado un cuaderno antiguo de mi madre en el que tiene apuntadas cosas, datos curiosos de mi infancia. Así que hoy me voy a dormir en un mundo sin Lennon, pero sabiendo que pesé 3 kilos al nacer, que nunca anduve a gatas, que mi primer diente me salió a los 9 meses, mis primeras palabras fueron tata y baba y mi primera caída fue desde la cama al suelo, que nunca protestaba cuando me bañaban, que cuando tenía 9 meses repetía como un loro todo lo que me decían y que una vez me meé encima del alcalde de los barrios. Sin papel, ¿quién te va a querer cobrar por dormir en el portal? Aunque justo cuando ya no puedas, Providencia proveerá. ¿Quién no va a querer brindar por estos años de paz? Súbete a la torre y pide, puede que resbales, pero tú no sabes que justo cuando ya no puedas, Providencia proveerá. ¿Quién tiene miedo? Si hay 1000 ventanas por las que saltar y 1000 remedios. ¿Quién tiene miedo de lo que fue, de lo que no será? Quiero y no puedo. Relicarios nos muestran la providencia. Eterno Manolo Solo a la voz. Comienza Generación Playlist, enciclopedia sonora de la escena alternativa andaluza. Nuria González a las labores técnicas, Rafa Sánchez al micrófono. Empezamos. Allá va Bill. Dale, Nuri. Escalando escalón, ¿quién pondrá rojo de sangre artificial en nuestra paleta, en nuestro paisaje? Aunque justo cuando ya no puedas, Providencia proveerá. ¿Quién tiene miedo? Si hay 1000 ventanas por las que saltar y 1000 remedios. ¿Quién tiene miedo de lo que fue, de lo que no será? Quiero y no puedo. Si hay 1000 ventanas por las que saltar, yo me alzo al suelo. La cultura de este país está de luto por la reciente pérdida de Manuel Jesús Fernández Serrano, más conocido como Manolo Solo. Sevillano de Algeciras, actor con sobrado talento musical, ganador del Goya en 2017 por su inolvidable personaje de Santi Triana en Tarde para la Ira. Camaleónico, ocurrente, divertido, sirva este programa para honrar su memoria y poner en valor todo lo que aportó no ya al cine, sino a la escena musical sevillana. Desde sus comienzos con Hacienda Somos Todos en 1980, ha estado todavía en el instituto, pasando por Arden Lágrimas, La Turmi, Relicario, Sapristi Point, Lavadora, Manolo Solo y los Alls Starring, Walter contra las cuerdas, Combo Crónico y seguro que alguna más que me olvido por el camino. Hemos tomado prestado para la introducción un extracto de su paso por el videopodcast Cuando Fuimos Bajitos de Antonio Espósito, que puedes encontrar en YouTube, y para esta misión de recordar su legado musical,
nos hemos rodeado de dos buenos amigos y compañeros suyos en varios proyectos, compositores y musicazos increíbles de nuestra ciudad, muy admirados y queridos por este programa, ya lo sabes, a quien damos la bienvenida además a nuestra trinchera musical. Estamos hablando de José Casas, de Casas y la Pistola. Buenas tardes. Y de Enrique de Justo, de Verano Cruel. Buenas tardes, Rafa. Más cerquita. Buenas tardes. Oye, os agradezco enormemente, en un día complicado, que hayáis tenido a bien acercaros al Hondo Local de Andalucía para hacer este homenaje a Manolo. Y para quien no tuviera la suerte de conocerle a nivel personal, ¿qué faceta destacaríais de su forma de ser, José? Pues si tuviera que decir una palabra que definieras cómo era él creativamente, creo que era un torbellino. Un torbellino de ideas que había que filtrarle porque no paraba de sacar ideas nunca. Coincide, me imagino, Enrique. Es verdad, eso totalmente. Siempre que... Las veces que yo no lo he hecho muchas veces lo de componer con él, pero 2 o 3 canciones compuse con él, las letras al final las acababa haciendo él todo, porque iba tan rápido que no te daba tiempo a ti solamente, como dice José, de filtrarle unas cuantas. Yo destacaría otra cosa también, el sentido del humor que tenía tan... humor... Sui generis. Muy sui generis, sí, y muy cabrón, humor cabrón. Sí, sí. Pero eso era muy... Ironía británica casi, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo le conocéis? Bueno, pues yo lo conocí en la época de la Hacienda Somos Todos, antes de formar Arden Lágrimas. Él estaba con 2 compañeros de la banda, que también era de Algeciras, Bernardo y no me acuerdo otro, que perdone. Y justo después ya empezamos a formar Arden Lágrimas, y era porque rulábamos por la escena sevillana de entonces, los bares, los sitios y demás, y se surgió la idea de hacer el grupo, y a partir de ahí éramos chavalitos. ¿Desde los comienzos tú también, Enrique, o lo tuyo más posterior? No, después, porque yo empecé más tarde me metí en la escena más tarde y yo tocaba en un grupo en esa época a raíz... Yo los conocí a Manolo y a Santi a raíz de unos homenajes que se hicieron en el Fun Club, que tú seguramente lo recordarás, José, a grupos o a los King, a los Who, como entonces sí. Mi grupo hizo un concierto sobre la Velvet. Y ahí me vieron, entonces necesitaban un guitarra para los relicarios. Yo era un poco un rookie y me ficharon. Manolo me dio el visto bueno, que no era fácil. Y lo conocí a raíz de ahí. Ya escuché el disco, porque yo el segundo disco de Relicarios, que me parece uno de los discos más importantes que se han hecho en España, y lo puedo decir porque yo entré justo después de que se grabara el disco. Ya con el disco grabado, luego contribuía a la distribución y demás. Pero recuerdo escuchando el disco para entrar en el grupo con mucha emoción. Relicario, hablaremos de Relicario, pero después de Hacienda Somos Todos, bien viene Arden Lágrimas. Sí. ¿Y cómo nace un poco la idea de montar Arden Lágrimas, José? Bueno, la verdad es que en esta época yo estaba en Helio y estábamos todos en edad militar. Nos tocaba las mili uno detrás de otro, entonces yo fui el primero que me quedé liberado, me liberé de salir de ese atolladero, y mientras los demás estaban allí, formé Arden Lágrimas, que fue fulgurante porque nos formamos con Jorge Clarasó, Juan Pájaro, Nico Almagro y Manolo Sol, junto a mí, y empezamos a apuntarnos a festivales, bueno, a concursos, y íbamos a todos los finales y eso, y fue fulgurante. Duró muy poco, duró 2 años el grupo. Manolo le he escuchado yo hablar de una final en un concierto con Héroes del Silencio, ¿no? Eso fue en el Salamanca 86, que estaban también Las Ruedas, que fueron los que ganaron, que estaban muy bien. Estaba un grupo Tomato de Murcia, había 7 grupos. Y el jurado era casi todo de Madrid, y qué casualidad que de los 2 grupos de Madrid pasaron a la final y los demás nos quedamos todos fuera. Y estuvo muy bien el concurso de experiencia, sobre todo para estar de 400 bandas, quedar 7 allí. Increíble. Y bueno, de aquella época, de esos años 80, hay un reguero, ¿no?, de grabaciones de Arden. ¿Cuántas maquetas llegasteis a grabar? Primero grabamos una maqueta y después metimos un tema en el 27 puñaladas. Yo lo tengo, ese... La ley del silencio. El de vuestro tema. Sí, la ley del silencio. Después
hicimos otra maqueta, creo que antes. Ganamos un concurso de diputación. No ganamos, nos quedamos segundos, porque nosotros siempre quedamos segundos en los concursos. Quedamos segundos. Parapléjicos los monos. Madre mía, he escuchado yo ese grupo. Fue el que quedó primero. Ellos ganaron. Ellos ganaron. Mía. Y después fuimos a un concurso en Ceuta que ganaron Tierno Mancebo y nosotros quedamos otra vez segundos. Y ya después, pues nos separamos. No hubo más. Pero bueno, tenían un sonido. Yo, la verdad, yo no había escuchado Arden Lágrimas más allá de la regrabación que habíais hecho casi de la pistola de Galletas Venenosas, Sí. que era un tema, ¿no?, de aquella época. Sí. Y que por cierto, gran parte de lo que vamos a escuchar hoy se debe gracias a José Casa, que me ha estado surtiendo de material sonoro. Cuando he escuchado la maqueta que me has pasado, me ha volado la cabeza. Me ha parecido brutal, las canciones son buenísimas. Es que lo que pasa de Lágrimas era un grupo que puede que durara poco porque era como un gallinero, en el sentido de que había 3 compositores y aunque no había mucha discrepancia y tampoco había una lucha de ego grande, pero siempre chocan, ¿no? 3 tíos componiendo, a veces componía yo solo, a veces componía Jorge Claraso solo, Manolo componía también solo. Letras los 3, muchas veces componíamos a la vez. Aquí, ¿no? Manolo aquí era el bajista. Era el bajista. Y aquí quiso empezar a cantar. Y fue una de las cosas por las que él después dio el salto a los grupos posteriores, porque aquí él quería ya cantar. ¿Y alguna anécdota de Arden Lágrimas con Manolo de prota? Bueno, pues no lo sé. Yo creo que cuando fuimos al concurso de Salamanca, nos alojamos en un en un hotel allí del centro. Y vino con nosotros Blas Fernández, periodista, y también Paco Cruces, que se fue con un saco de dormir, lo dejamos a dormir en la habitación porque se fue directamente para vernos el concierto. Fue en la Plaza Mayor un festival gordo con grupos como Top, de un grupo invitado, un montaje gordísimo. Con los Héroes del Silencio y La Granja, que también fue finalista, allí los Héroes del Silencio un poquito estirados, La Granja muy amigable, todo un pan con patreo y una experiencia en la que nos salió un concierto fatal. No nos salió el concierto ese, no nos fue de los mejores que hemos dado por los nervios y demás, no lo sé. Y bueno, ya se veía aquí la fórmula de las canciones de Manolo. Vamos a escuchar, de hecho, una Caída Libre que está en... Sí, esa te lo dije porque es la maqueta esta es la única que era suya sola. Después había a partir de la Jet Set, que era otra de la maqueta, en letra suya y la música era de todos. Porque es que ahí picoteábamos todo. Lo mismo traía una canción entera uno, que la componíamos en el local todos y uno ponía la letra. Y siendo, bueno, me has dicho, sí, has mencionado el saxofonista, ¿no? Que era el saxofonista. Bajo, batería. Y Jorge Claraso, cantante y guitarra también. Bueno, pues escuchamos algo de Arden Lágrimas. Ahí, dale. Vámonos con un tema de Manolo solo, Arden Lágrimas, Caída Libre. Enchampándose, trazar ante el filo del desprecio, dibujos en los que fluye el color. Ábreme un túnel entre olor a pólvora, vender de la soga de la desesperanza. Sordida pose de histión.
tentación a la inspiración, inmersión en la depresión, y la puerta sigue entreabierta, y la puerta sigue abierta. Se separan Arden Lágrimas, seguimos repasando el legado musical de Manolo Solo, acompañado de dos de sus compañeros, José Casas y Enrique de Justo, de sus aventuras, dos secuaces de sus aventuras musicales. Y hablábamos de Arden Lágrimas. José, cuando se separa Arden Lágrimas, ¿qué pasa ahí hasta la formación de Relicarios? Pues yo creo que después de... Espérate, yo ahí tengo un lapsus que no sé bien situarlo. Él se fue a trabajar fuera un par de años, trabajando en Londres y en Suiza, y cuando volvió, creo que fue cuando grabamos cuando formamos Relicario. Eso fue final de los 80. Claro, porque sí. Si Relicario es la primera referencia que creo no, que primero hay... fue la Turmi. Es que primero fue... claro, primero... Es que verdad. el embrión de Relicarios fue la Turmi. Después lo que hicimos fue cambiar de batería y de nombre. Uh-huh. Estábamos enseñados todavía en el Pumarejo, en la Casa Palacio, en el Palomar ese que teníamos allí, que se llovía, que era un desastre. Yo me acuerdo, yo ensayaba ahí también después, ahora en agosto era criminal. Bueno. O sea, ensayar pues, a 40 grados. Me acuerdo una vez salió un vecino con un cuchillo, en fin. Bueno, tenemos una anécdota también de, por favor, dejad ensayar un poquito, se está muriendo un hombre, vale, paramos, podéis seguir ensayando y ya se han muerto. Sí, Una cosa, esa época fue cuando ensayamos y en la Turmis, sería final de los 80, 88, 89, que fue cuando salió el disco, el single. Metimos a Manolo Escacena a la batería, y ya grabamos los 3 temas en el recopilatorio de grupos andaluces que sacó Trilita Single del año 90, que era un doble álbum. Uh-huh. Ahí metimos Enamorado de Crisis en Providencia y Guitarras con Nombre de Mujer. Uh-huh. Compartiendo además con gente de la época. Fatal, tengo aquí la chuleta, Fatal Tango, El Último Puente, Denim, La Promesa, Beat Club, Los Bastos, Los Ejes, Desafino Controlado, Compañía Malpaso, Los Invitados, Los Depredadores, El Sur, Los Lagartos, Fiambre Despeinado, me encanta este nombre, y Recargable. Seguro que a más de uno le hemos quitado como 30 años de encima. Esto sale en el año 90 y aquí están las primeras referencias de Relicario. Guitarras con Nombre de Mujer, como has dicho, José, Providencia, que es la que hemos elegido para abrir este homenaje a Manolo Solo, y Enamorado de Chrissy Hynde. Enamorado de Chrissy Hynde es curioso porque esta canción y Providencia, yo tenía la música y cuando estaba Manolo, como decía, había mejor que dejar que él hiciera la letra, porque también si él iba a cantar, es mejor que el que cante haga la letra, ¿no? Y ahí compartíamos, porque muchas veces, aparte de hacer la letra, intercambiábamos opinión y eso, y ahí teníamos un frente común, porque los dos estábamos enamorados de Chrissy Hynde, ¿quién no? Y él, su pasión por Chrissy Hynde era palpable, y ese tema fue un consenso que tuvimos en esa lucha que comentaba Enrique, que había ese tira y afloja con las letras muchas veces. Uh-huh. De ahí ya vas tú a Helio, ¿no? Justamente después, en el 91, por ahí, yo quiero centrarme en el EP de Helio Combustión que estábamos sacando, y me centro en ese y digo que quiero centrarme y dejar el Relicario, y entra a la guitarra Santi Amodeo. Santi Amodeo, el director de cine, ahora más reconocido casi como director de cine, pero que ha tocado también en unos pocos de grupos en nuestra tierra. Una anécdota de cuando grabamos el disco es que
el otro día lo dijeron otro, pero yo se lo explico también a Santi. Cuando estábamos grabando el disco de Tente Bala, que Trelita me mandó a mi de producción, yo creo que era para controlarme a esta gente, no por mis dotes de productor de esa época, ¿no? Y además lo hicimos Manolo y yo a solo, pero era Sacrista el que dirigía técnicamente más el cotarro. Pues me mandó allí y después en los descansos íbamos allí en la Alameda, donde estaba el estudio central, íbamos a tomar una cerveza y había entrado ya Santi. Y Santi, yo digo, tú eres un discutidor profesional, tío. Santi es un tío que le gusta mucho. Eso es un arte también. Sí, 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 le gusta la polémica y ensalzar las conversaciones a un nivel. ¿Entraba Manolo al trapo? No, Manolo estaba un poquito por ahí, lo miraba todo un poquito desde arriba. Te quedaste, bueno, participaste en el primer disco de Relicarios de Tente Bala del 91 como productor, un disco con una portada que es una barbaridad, la tenemos aquí delante, un fotograma de una película muy recomendable de la época, me imagino que muda, y es un disco bastante potente, se habla mucho del segundo, el Doblegado a tus pies, pero el primer disco de Relicario, que además tiene estas 3 canciones, ¿no? Que grabasteis con Trilita. Dos de las tres. Dos de las tres. Sí. Me parece un disco también bastante También bueno. hay un tema ahí que Manolo era muy amante de sus pasiones musicales, y ahí los Monochrome Set era una de sus bandas favoritas, y ahí está el especial Peculiar, y después su amor por los Kings está claro, porque cada vez que hemos ido a tocar con nuestra banda de homenaje a los Kings a Madrid se ha subido siempre, y Creador de Estrellas es otra versión de su amor por los Kings, ¿sabes? Cambios de formación en Relicario, graban el segundo disco y ahí es cuando ya entras tú, ¿no, Enrique? Que tú sí apareces en el famoso videoclip de Londres. Sí. Yo entré justo cuando acaban de grabar el segundo disco, que lo grabamos porque Manolo heredó de una tía suya 9 millones de pesetas. Sí, de la época, ¿eh? He conseguido no decir de las antiguas pesetas. Y 900.000 pesetas, perdón. Ah, digo, ostras, no 9 millones. No valía tanto. No vemos a Manolo más. No. Es que se me va la traducción. Y entonces Manolo pagó la grabación y... Si él había estado en Londres, me imagino que controlaría zonas, ¿no? Lo que él quería y tal. Alberto Rodríguez fue el director, ¿no? Alberto fue el que lo dirigió y la verdad es que... Estaba grabado en cine, ¿no? Formato fue después de grabar el disco. Yo ya estaba en el grupo en 16 milímetros. Sí. Ahí fue, además había un making of que se ha perdido. Eso era casi tan bueno como el videoclip en sí. Con el Goyo en Londres soltando, largando fiesta, como dice. El batería que sustituyó a Escacena, sí, ¿no? el Goyo era el batería, que era muy, muy gracioso. Y en muy el sevillano, entonces. En el vídeo vemos a Álvaro Joya, ¿no? Al bajo, bajista de Casa y la Pistola. Sí, todos estamos... Alvarito fue bajista Esto es como la Liga de los Hombres Extraordinarios. Aquí estáis todos... Es que Alvarito fue bajista de Relicario antes que... Cuando yo entré, un poco antes... Manolo cogió el bajo, entonces Alvarito se fue, pero Alvarito era bajista antes que yo entrara. Alvarito era el bajista. Yo creo que no llegué a coincidir con él, no. Cuando yo entré, yo tocaba la guitarra y hubo un tiempo que estuvo también Jorge Baldomero Baldomero de bajista, que hubo en ese grupo entró, me acuerdo hace poco José Miguel Carrasco hizo una trayectoria del grupo y ha tocado millones de gente. Pero ya entré yo cuando ya entré nos quedamos Manolo, Santi, yo y Goyo. Porque Manolo ya cogió el bajo. Vamos, yo con Jorge coincidí un poco de tiempo, luego Manolo ya cogió el bajo. ¿Tú estabas cuando... Y Alvarito... sigue. Alvarito estaba en Londres, es que vivía en Londres cuando hicimos el videoclip. Entonces le llamaron para que él viniera también, saliera también. Vamos a escuchar la canción del videoclip y también que hemos podido contactar, gracias José, que fuiste un poco el mediador con Santi, y hablando con él nos ha dejado también un poco un recuerdo a Manolo. Escuchamos a Santi y luego la canción del famoso videoclip que estamos hablando, que se llama La verdad está en inglés. Esa canción es preciosa, tío. Bueno, además de la faceta de actor, la gente no sabe que Manolo solo tiene una faceta de músico. Y bueno, yo toqué con él muchos años, en los 90, con un grupo que se llamaba Los Relicarios. Un grupo donde había estado antes José Casas,
Y cuando se fue José Casas buscaron un guitarrista y me vio tocar a Manolo y me enroló. La verdad que para mí fue un descubrimiento, o sea, digamos que me ayudó a dirigir mi mirada. Yo era 5 o 6 años más joven que él y en algunos temas fue como una especie de mentor, ¿no? Que como que empujó mi vida hacia una mirada más artística, más atrevida, más extraña, ¿no? Mirar de forma extraña las cosas, cuestionarlas. Manolo además no era muy buen, o sea, era un buen músico, pero digamos que lo que tenía es que tenía mucho pellizco tocaba de una forma diferente, muy especial, y a mí eso me encantaba. Y bueno, sacamos un par de discos muy buenos, para mi gusto, claro, sobre todo el segundo me gustaba más. Y nunca tuvimos mucha repercusión, pero nada, hace poco, bueno, él me lo decía regularmente, pero hace poco me insistía en que si tocábamos los Relicarios, nos hacíamos un concierto homenaje o algo así. Lo que pasa es que yo tengo operadas las 2 manos, ya me cuesta tocar, no era algo que... Entonces yo siempre me negaba, pero Manolo nunca ha perdido ese pellizco. Realmente parece que lo que siempre de verdad le llenaba era la música. Nada mejor que borde la jugada. Oh, sun don't shine. Feel my sweet, I gotta be alright. Please, don't cloud me. Feel my baby land the English truth. La verdad está en inglés, yes, yes. La verdad está en inglés, yes, yes. Está escuchando Generación Playlist en la onda local de Andalucía. Te recuerdo que sigues en tu emisora municipal o comunitaria dentro de la red de la Onda Local de Andalucía. Esto es tu programa favorito, Generación Playlist, y hoy se lo estamos dedicando a la memoria y al legado musical de Manolo Solo, acompañado por 2 de sus compañeros en estas bandas que tuvo Manolo en vida, Enrique de Justo y José Casas. Venimos de escuchar La verdad está en inglés de Relicarios. Estamos situados en el año
94, estábamos hablando de canciones buenas que tiene este disco. Una cosa que me sorprendió al escuchar el disco, yo soy un flipado de Derribos Arias y tiene una versión de Íntima Decoración que además está súper chula. Vamos. Sí, mucho más rápida. Sí. Ujú. Y Manolo le gustaba muchísimo Derribos Arias Sí. y como ha dicho antes José, tenía la costumbre de meter alguna versión. Sí. En este disco, de hecho, hay 3 versiones Sí. que yo recuerde. Y hay otra de Monocroce, el Fast Fan, que es muy mal, esa otra versión de Monocroce con la letra en castellano. Le gustaba mucho además hacer versiones de temas en inglés, ponerle letra. Se la llevaba siempre a su terreno, ¿eh? Sí, se la llevaba a su terreno. Vamos, el de Íntima Decoración a mí me gustan más. Sí, yo creo Vamos, que casi que prefiero la de Mira que Relicario. la otra es buena, o por lo menos es igual de buena, ¿no? Que la de... Por lo menos la que tocaron en el momento de grabarlo, porque Derribos Arias muchas veces 2 canciones no sonaban iguales nunca. Se acaba Relicario, no sé muy bien si tú te acuerdas, Enrique, un poco el porqué del fin de Relicario. Sí que me acuerdo que sacamos el disco, que fue una pena porque el disco yo creo que es un pedazo de disco, pero no conseguimos, estuvimos tocamos en Madrid en la Sala Sol, ese fue de los últimos conciertos, que fue un muy buen concierto, en esa época ya estábamos bastante engrasados y sonaba muy bien el grupo. Y como creo que ha dicho Santi antes, el disco no conseguimos La repercusión, ¿no? Que a lo mejor- divulgarlo. Yo me acuerdo, yo puse dinero y creo que Alberto también para la distribución, para los CDs, y nos quedamos... Yo he tenido en mi casa una caja. Hicimos 500, yo he tenido 200 o 300 en mi casa en una caja y luego hace poco, poco igual son 10 años, pero hace poco comparado con lo que estamos hablando, le di a Manolo la mayoría. Y luego, bueno, Manolo fue a tener él también problemas personales y relacionados con la época un poco, con También me con el imagino que rock. estaba con el tema también del doblaje, todas estas cosas, ¿no? Y, Sí, bueno, en esa época él vivía más de doblaje porque todavía no había... Y hacía teatro también, muy buen actor de teatro. Lo que pasa es que no tenía realmente... Manuel ha empezado a hacer cine y sobre todo de forma más intensiva y con más éxito ya mucho después. ujú. En esa época hacía doblaje. Y el grupo se deshizo. En el 96 o por ahí, puede ser, que más o menos. Sí. 96. Pues 2 años más tarde es cuando ya aparece Sapristi Point, ¿no? Sí, 98. Sí, porque... Otra vez José Casa y Manolo Solo. Sí, porque es y Enrique que de Justo. Manolo Solo y yo hemos tenido como Como el Guadiana. lagunas en medio, porque primero fue Arder Lágrimas, después se separó, se fue a trabajar y ayer le comentaba que tengo estos días que ha sido el 50 aniversario o 60 del Revolver, tengo una alfombrilla de ratón que me regaló Manolo cuando estaba trabajando fuera y me mandaba una postal diciendo, oye, cuando vuelva a Sevilla tenemos que hacer un grupo. Y esa alfombrilla he cambiado 5 veces de ordenador, todavía la mantengo, ¿no? Esa Nos va a enterrar. del Revolver de los Beatles, que a los dos les gustaba mucho ese disco de los Beatles. Y siempre hemos tenido una relación en que íbamos y venimos, y ahí volvimos a juntarnos justo cuando él ya salió de esa parte. Sapristi Point, que este rollo es más de esa época, ¿no? Más noventero todo esto. Sí, porque ahí estábamos muy flipados. En la maqueta estaba grabado en 4 pistas. Y estaba grabado en 4 pistas de esta, que yo tenía un Tascam en 4 pistas. Estábamos muy flipados con Beck, lo del de Beck y demás. Y empezamos a meter samples a la vez que eso, surtido variado de samples. Y lo grabamos en nuestro local. Esta maqueta está grabada en un local, las voces grabadas en mi casa. Nos acompañaba Paco Parra, ¿no? Paco Parra a la batería, primero Manolo Solo y yo, y después al final entró Enrique. Tocaba el teclado y a la guitarra en algunos, Sí. pero sobre todo el teclado, me acuerdo. Y después, después Enrique empezó a montar un estudio de grabación y estuvimos ahí haciendo sesiones con un montón de canciones. Había 2 versiones de Beck, de lo del y la del corte de pelo del diablo. Ese Diablo está se llama. muy bien. Sí. Y a New Pollution también. Yo tengo las pistas por ahí disueltas, a ver si algún día las recupero. Y tampoco, yo no sé por qué se separó el grupo. Ah, bueno, hay una parte que sí sé. ¿No había una versión de Allison también? ¿No hacía una versión de Allison de los Pixies? No. Que los Pixies también le gustaban a Manolo, ¿no? Muchísimo. Y Fran Blas en solitario. Porque los Pixies se habían separado y había hecho los primeros discos. Y tocábamos una canción del primer disco de Fran Blas en solitario.
porque estaba muy flipado con él. Ujú. ¿Y Sapristi Point decías por qué se acababa? Yo creo que hubo un punto de desencuentro, creo, entre Paco Parra y él, porque llegamos a meter una canción en el primer cortometraje que hicieron Alberto Rodríguez y Santiago, que era Bancos. Y metimos un tema que cerraba los títulos de crédito, y creo que Manolo, cuando le dio los créditos, no puso a Paco Parra, y creo que se mosqueó y dijo hasta ahí quedó, y ya está. Bueno, Sapristi Point, si llegasteis a tocar en directo y tal, Sí, ¿no? sí, sí, Hicimos banda por derecho. Hicimos el circuito, el minicircuito que había. En el Fun tocamos, en el Fun, Sí, seguro. y algunos pueblos, algunas salas pequeñas. En esa época en los pueblos había salas todavía, que parezca mentira. En Alcalá, por ejemplo, había varios sitios para tocar. La verdad que estamos también repasando un poco lo que era la Sevilla, ¿no? de los 80 y ahora de los 90. Por lo que veo, seguimos cambiando a peor. Sí, pero lo malo es que siempre decimos, cuando estamos en esta época, decimos, uy, qué mal estamos. Y cuando pasemos a la siguiente, decimos, qué mal estamos, antes estábamos mejor. Parece que el declive nunca acaba, pero bueno. Vamos a escuchar un tema de Sapristi Point, Paula, Pic y yo. Sí, esa canción es, yo creo que la que más me gusta de este disco. Es una canción que trajo Manolo en la melodía y esto al principio, y fuimos metiéndole un montón de sonidos. Y yo me asombro que haber estado en 4 pistas de cassette y tiene un montón de pistas de ping-pong, mezclábamos en 2, pasábamos, doblábamos la voz, metíamos un teclado. Yo no sé cómo lo hacíamos, pero ahí está. Por lo que veo, Manolo siempre lo habéis definido como un torbellino de ideas, ¿no? Había que decirle, vamos a poner esto en orden. Que no era de los típicos que son más flojetes a la hora de... No, que va. Aparte que en una frase le daba 3 vueltas. Es que estaba recordando era una frase de Buena Fe del segundo disco Los Relicarios, que era, no sé si te acuerdas, esa canción también decía, Dios es padre, Dios es madre, Dios es hijo, drogadicto, mono bisexual. O sea, mono bisexual. O sea, en la frase ya le pegaba tres vueltas de tuerca, y era bastante barroco en el buen sentido, y eso, que le venían las ideas. Como se suele decir, muchas letras tienen 2 lecturas, pues además no lo tenían 3 lecturas, por lo menos. Muchísimas frases muy brillantes y sobre todo y con unos giros tremendos. Pues vámonos con Sapristi Point. Esto está grabado en un 4 pistas, aunque no lo parezca. Esto se llama Paula, Pic y yo. Paula es un suplicio de mi vicio el amplificador. Su impaciencia marca mi compás. Suele convertirme en piedra y sal. Paula, boom, stick, sticky, boom, boom. Anfitrión soy de sus golpes. Me conocen como el punching ball. Simplemente una cuestión. Hay un cierto olor aquí que viene del motor. Para que es miedo y yo que es terror. Rey de mis parla venga por mí. Y es que esta Paula es un puro prejuicio, es un fermento de suposición. Pero es que es clavada de amor. Oh yeah. Verbo, vientos y huracanes, mis caimanes viajan en cintas sin fin. Vino el rey de Pix y
Ahí teníamos de Sapristi Point y lo que comentábamos de récord, esa forma tan guitarrera, ¿no? De tocar bajo que tenía Manolo. Aguitarrao, que se dice en el mundillo. Tocar bajo aguitarrao. Eso, después con el tiempo fue derivando a ser más pensando en que tiene que tocar con un batería, ¿sabes? Y no sé, más con los bombos y demás. Pero al principio era muy de... Soy bajista, pero me gustaría hacer esto con la guitarra, ¿sabes? Y Manolo también formó parte de esa crew artística, Enrique de Justo, que fue Lavadora. También sí. Fue parte que ahí te toca a ti de pleno. También. Manolo estuvo ahí. De hecho, como decías tú antes, en el primer disco de Lavadora, bueno, el Factor Printing, la banda sonora Factor Printing, que fue el primer disco que hicimos. Porque todo lo que hacíamos en esa época con Lavadora era para películas, pero ahí Manolo... Hay 3 canciones en las que él compone y canta y... Evidently Chicken Town, que también estaba en el segundo disco de Relicario, la de Holidays in Fuengirola, Corre el Rumores. Son temas que vienen acreditados, por lo menos en lo que estamos aquí con la chuletilla mirando de Lavadora. Evidently Chicken Town era un tema que es otro personaje, o sea, otra de las cosas que estamos hablando de las aficiones de Manolo. Era fan de un poeta de Manchester, se llama John Cooper Clarke. Y ya nos hicimos fan todo. Él tenía un libro, un librito que se llama 10 Years in an Open Neck Shirt, y había un montón de poemas. Y entonces esa canción, la letra es un poema de John Cooper Clarke que la hicieron primero los Relicarios en el segundo disco y es la que está sonando aquí de fondo ahora. Y Lavadora hicimos una versión muy distinta, también muy diferente, mucho más así, con más groove. Y la cantaba Manolo, vamos, que esa realmente era suya, y luego lo que pasa es que la cambiamos un montón. Y Holidays in Fuengirola, por ejemplo, la segunda que has dicho, es un ejemplo muy claro, o sea, yo animo también a la gente a oírla, porque del humor de Manolo, esa la hicimos, vamos, entre Santi, Manolo y yo. No sé si colabora alguien más en la composición, pero el humor, Manolo le dio la última vuelta de tuerca al humor, y como es un tipo que se va de vacaciones en Fuengirola, un inglés como así, y cuenta toda la juerga, ¿no? Todo eso, pero y la forma además en que dramatizaba las canciones, ¿no? Ahí se ve muy bien. Su vena actoral, ¿no? Totalmente. Sí, interpretaba en todo el esplendor de la palabra. Como decíamos antes, ahí hay un poquito de herencia del Ray Davies, le salía esa forma de interpretar de Ray Davies. Sí. ¿Lavadora se crea, Enrique, para hacer banda sonora o era más idea de grupo pero al final derivó hacia eso? ¿O cómo va un poco? Era una idea de grupo que fue derivando, porque nosotros hicimos antes Athletic Crófono, que ahí no estaba Manolo, ahí estamos Santi y yo con Goyo, Elena Fernández, Sergio Rojas Marcos, y a partir de Athletic Crófono después hicimos Lavadora y... La primera película de Santi Amodeo, ¿no? Y empieza ahí un poco la relación con el cine, ¿no? Sí, pero fue un poco algo a la vez. No fue la hicimos para hacer películas, sino que fue el grupo. De hecho, lo que sí tenía Lavadora de distinto es que yo monté el estudio en Joaquín Costa en esa época, que creo que antes ha hablado José de eso. Y entonces era la idea de un grupo que no era una banda exactamente, sino un estudio para grabar y experimentar, hacer cosas. Por eso entra y sale tanta gente. Hay mucha gente cantando. Fernández también por ahí. Estaba Jordi Hill, Javi Vega, Miguel Rivera, Manolo y cantan gente distinta, canciones distintas. Y luego, en principio no teníamos pensado tocar en directo, luego hicimos alguna gira un poquito más adelante por una película y después ya al final sí empezamos a tocar en directo más seguido, que ahí Manolo sí era el cantante más casi en la parte final, el cantante que más cantaba en directo. Solo cantante, ahí no tocaba, no cogía el bajo. Yo creo que Manolo no, porque los era Happy Vega, ahí solo cantaba, que eso tenía él ya para explayarse más aún. Y esa idea fue, y justo en ese momento hicimos el grupo y en paralelo surgió el Factor Printing en la película, entonces nos metimos a hacer la música de la película y ya un poco seguimos por ahí. Y Manolo, hemos hablado de su forma de tocar el bajo y que tenía una forma también muy interpretativa a la hora de cantar, pero como frontman, ¿cómo era Manolo solo? Pues un frontman muy satírico, muy satírico, sí, muy satírico, o sea, tiene todo mucha retranca en los discursos entre canciones, o no hablaba o soltaba algo con retranca, ¿sabes? Por ejemplo, una frase suya que me encanta, yo la he utilizado alguna vez después con mi grupo, que decía siempre al final de, mira,
terminábamos el concierto, decía, somos un grupo con filosofía contraria a los bises, o sea, que no vamos a hacer bises, o sea, ese tipo de gracioso, era muy gracioso, de saborío a la vez, ¿sabes? Como eso así. Sin era ese tipo gracioso. de humor así, sin querer ser gracioso. Un comentario que hizo. ¿Te acuerdas cuando tocasteis en la fiesta del 15 aniversario de Helio, que tocasteis unas cuantas canciones, tocasteis La piel de la loba y eso? Pues hay una grabación y se escucha a Manolo decir, era el Día de Reyes, y desde lejos, y yo siento deciros que los reyes son los padres. Eso era muy típico de él, un humor ahí destructivo, pero a mí me gusta. Muy kamikaze. Sí. Uh-huh. Vamos con una de lavadora, la que hemos seleccionado un poco, Corre il rumore, esto que en italiano. O el italiano de Silvio, italiano de verdad. Ese es otro ejemplo de Manolo también haciendo de su estilo, ¿no? Se está haciendo como una especie de italiano de las montañas y esa canción, además, no sé si me da tiempo a decirlo, pero en realidad es una canción que hicimos con Los Relicarios para un corto de Alberto. Uh-huh. Creo que era de letra M, pero estaba Alberto de director, no sé si alguien más, que se llamaba El Millón, creo recordar. El corto de uno que en una máquina tragaperra sucedía todo. Hicimos 2 canciones, una de ellas esa. La grabamos también en un 4 pistas que tenía yo también. Y después, para la película, la grabamos otra vez ya mejor, con lavadora. Y después de lavadora entiendo que ya Manolo se sube a Madrid y ya se queda un poco más por aquella zona 100% ya dedicado al cine, ¿no? Ya pegó el salto. Uh-huh. Que ha sido interesante la documentación porque cuando vi, yo no conocía nada, por ejemplo, de una banda que tuvo en Madrid que era Manolo solo y los Also Starring con otros actores también de reparto y cosas así, que me parece una genialidad. Bueno, hace poco estuvieron aquí tocando hace un par de años en el Plaza de Armas. Uh-huh. Sí, yo no pude verlo. Estuve allí, que es un sitio que suena muy mal por los techos, pero verlo en el escenario. ¿Eran canciones propias? No, eran versiones. Pero tenía relacionadas con el cine también, ¿no? Era música relacionada con el cine, precisamente. Era relacionada con el cine, sí. Uh-huh. Toda una carrera dedicada al cine y a la música que estamos repasando en este programa que poco a poco va llegando a su fin, pero vamos antes con Lavadora, Corre il rumore. Corre il rumore che le disse il tuo amore a otro. E una volta di più sono il centro della attenzione. No, no me importan las bromas ni las visitas. El mío cuore è tuyo aunque tú, oh sí, tú no me quieras a mí. Entro en un bar, les oigo comentarme cosas que yo no me atrevo a parlare aquí. Oh sí, mi espalda ignora esa spalmadita. El mio cuore è tuyo aunque tú, oh sí, tú no me quieras a mí. Io ho capito molto bene che io puedo parecer un loco, ma puede que sí, pero sono molto bene così. Oh no, no quiero amore perfetto del finale rosa. Il mio cuore è tuyo aunque tú, oh sí, tú no me quieras a mí. Ricordato un certo senso di straniare, guarda prego io te entrego il mare, mai io trinco un poco di più, ti prometto che bello e brutto tu destino come il mio spera per me. Con il rumore che disse il tuo amore a otro, e una volta di più sono il centro della attenzione.
mio cuore è tuyo anche tu. Oh sì, 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 tu non mi quieras a mí. Guarda luna, guarda il mare dentro del mio cuore. Non posso parlare, non sapevo dire più che nai, no, nai, no, nai. Nai, no, nai, no, niente di più, nai, no, felice di blu. I found my love in Portofino e perduto lei con cosa fai? Salgo de sangre. Arden lágrimas, lavadora, relicarios, Sapristi Point. Hemos dado un repaso a la carrera musical de Manolo Solo, acompañado de dos de sus compañeros, José Casas y Enrique de Justo. Vamos a cerrar con la última canción, creo yo, que grabó Manolo. No sé si es exactamente la última vez que él estuvo en un de estos de grabación, pero bueno, es una regrabación de un tema de Arden lágrimas, Galletas envenenadas. Galletas venenosas, perdón. Sí, no sé por qué tengo yo aquí envenenada, madre venenosas. mía. Galletas venenosas. Sí. Que recuperaste para Casas y la Pistola. Sí, era una canción. A ver, yo recuperé 2 canciones de Los Arden Lágrimas, me tomé la licencia porque la había compuesto, entonces no tenía que pedir permiso casi, ¿no? Pero quise tirar de Manolo porque me apetecía y se lo propuse si quería cantar canciones. Lo que pasa es que es una canción muy corta y teníamos que repartirnos un poquito. Y como no había, lo que hicimos fue empezar una y otro y después hacerlo en armonía, si no es que no daba tiempo. Canción corta. Participó hasta en el videoclip que se grabó allí en Ace Jazz. Sí, lo participó. Pues con ella vamos a cerrar. Oye, muchísimas gracias Enrique de Justo, José Casas, por acompañarnos en este homenaje, que aunque Manolo a lo mejor no estaba un poco inseguro, ¿no?, con su carrera musical, pero oye, hay que dar las canciones, son buenas canciones, son letras. Y me gusta que resaltéis ambos la parte letrística de Manolo, porque os considero dos de los mejores letristas de esta ciudad. Manolo, yo considero que compositor de letras de los mejores, ¿eh? Y el compositor también muy bueno. O sea, Sí, yo creo que como músico... Que lo digáis ustedes dos... Como músico, una cosa es la fama que se llega por el tema de la industria y otra cosa es el valor que tiene lo que hace, que ha hecho un legado de canciones muy buenas. Sí. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, la verdad que ha sido, vamos, me ha gustado recordarlo así, aunque sea un ratito, y volver a oír las canciones. Pues claro que sí, que la voz de Manolo y sus letras y su música no se pierda. Vámonos con Galletas Venenosas, Rafa Sánchez al micrófono, Nuria González a labores técnicas. Ya sabes que dentro de una semana te esperamos de nuevo en nuestro rincón de la onda local de Andalucía. Te deseo felicidad, buena música y que desempolves estos discos para que la voz y las canciones de Manolo sigan haciendo la vida mucho más interesante y divertida. Alguien que se ponga un poco